vayan detallando algunos puntos que tal vez quieren aclarar o profundizar a mayor detalle y que les estén funcionando para lo que están trabajando a la hora de innovar. Correcto. Y bueno, voy a empezar hablando un poco de el tema de cuál ha sido la evolución de las plataformas en 2025. Como saben, la inteligencia artificial generativa está avanzando a pasos agigantados y cada año hay una actualización que inclusive cambia las posiciones de los rivales, ¿verdad? Por un lado tenemos ChatGPT de OpenAI, que son los creadores, los disruptores que lanzaron ChatGPT gratuito comercial en 2022. Luego está Gemini de Google, Copilot de Microsoft y Cloud de Anthropic. ¿Qué pasó en 2025? En 2025 hubo un giro gigantesco porque Gemini lanzó la versión 3.0 y se equiparó mucho a la inteligencia de ChatGPT. Y por otro lado, Cloud de Anthropic sacó la versión 4.5 que prácticamente la pone al mismo nivel, a competir en el mismo nivel. Estas dos gráficas que vemos acá es un ejercicio que hizo OpenAI en septiembre 2025 para medir la capacidad de investigación que tienen las herramientas. Una cosa es el uso de las herramientas de IA generativa en el día a día de una empresa, redactar correos, analizar reportes, generar presentaciones. Y otra cosa es ya el nivel más avanzado del uso de la inteligencia artificial generativa, que es, por ejemplo, entender tendencias e identificar insights de la información del negocio, patrones de comportamiento de los usuarios, patrones de comportamiento de los productos y los servicios que nos permiten a nosotros tomar decisiones estratégicas. Entonces, lo que hizo OpenAI es que dividió las herramientas en dos muestras. En la muestra de la izquierda, lo que hizo OpenAI fue simular una olimpiada de ciencias aplicadas, química, biología y física. Y en el gráfico de la izquierda, la muestra de la izquierda, lo que hizo fue simular investigación universitaria aplicada, también en física, biología y química. Y como pueden observar, los resultados que se dieron en ambos ejercicios detallan que tanto ChatGPT 5.2 como Gemini 3 Pro y Cloud, el Opus 4.5, son los modelos más avanzados en todo lo que es el proceso de investigación y de analítica. ¿Qué nos dice esta gráfica a nosotros? A pesar de que es el resultado de una simulación humana, es que los modelos están llegando a un nivel de profundidad de análisis que ya les está permitiendo resolver problemas complejos. Nota al pie de este ejercicio que hizo OpenAI es que las respuestas de la IA fueron revisadas por profesionales en química, física y biología. Entonces, algo muy importante que tenemos que hacer nosotros en las empresas en 2026 es ir viendo qué pasa en cada actualización. Bueno, si ChatGPT lanza a final de este Q el 5.3 o el 5.5 o el 6, bueno, ¿qué ha mejorado esa versión versus la anterior? Para que ustedes también puedan gestionar sus inversiones. Y obviamente sabemos y lo entendemos perfectamente que estamos en un momento donde en la región las empresas están muy celosas del manejo de la información confidencial y que la mayoría están preferentemente utilizando Copilot de Microsoft. Sin embargo, no somos anti-Copilot, pero Copilot sí se ha quedado atrás en los modelos de analítica. Y eso pues tiene un impacto importante en el desempeño, especialmente en procesos de innovación, que es lo que nos trae este masterclass. ¿Ok? Ahora, ¿qué son modelos de IA? Cuando hablamos de modelos de IA, no estamos hablando de ChatGPT versus Copilot o Cloud, sino modelos de IA son las distintas formas en que la IA piensa. No sé si ustedes, los que tienen ChatGPT de paga o Gemini o Copilot con licencia más avanzada, pueden ver que en la esquina superior izquierda dice modelos. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Y
esos modelos ustedes los pueden utilizar dependiendo de la etapa en la cual estén sus actividades o inclusive sus proyectos. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que los modelos tienen diferente proceso de análisis dependiendo del que nosotros escojamos. ¿Ok? No sé si ustedes han visto esas imágenes de nuestro sistema neuronal, ¿verdad? Que tiene unos nuditos, ¿verdad? Y que son las neuronas conectadas como por cables eléctricos. Y bueno, a eso en inteligencia artificial se les llama nudos y esos nudos son los que hacen las conexiones. Entonces, cuando nosotros escogemos un modelo de IA para hacer un análisis de tendencias, para hacer un proceso de ideación o para inclusive crear una página web, la calidad del modelo que escojamos va a determinar la calidad de respuesta que nosotros obtengamos. Entonces, por ejemplo, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado que quieren hacer un análisis de precios y utilizan el auto de ChatGPT y dicen, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque un análisis de precio que necesita hacer correlaciones y más profundidad de interpretación estadística, no te lo va a dar el auto. ¿Por qué? Porque el auto está programado para darte respuestas rápidas. Pero hay otros modelos como el Thinking y el Pro que vamos a ver más adelante que sí pueden resolver esos problemas. Entonces, la complejidad del problema o del reto que tenemos nosotros en la organización va a definir el modelo de IA dentro de Copilot, ChatGPT, Gemini o Cloud que nosotros vayamos a escoger. Percy, tenías la mano levantada. Sí, que ahora que mencionas esto, yo me imagino que muchos han tenido esa duda, que cuando hablas de esto no es cuál modelo es mejor, como lo dijiste, Clarice, cuál es el mejor para qué tarea quiero hacer, efectivamente. Y cuando en un corporativo también o en una organización, también en este modelo, en la escogencia, manda cuál es ese contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo que tiene, la trazabilidad, el compliance, cómo el costo en Kitera, por ejemplo? Todos son pequeños detalles y variables que te permiten decir para qué quiero el modelo y para qué tarea lo voy a utilizar específicamente, que se conecte y haga este proceso neuronal de la mejor calidad posible. Sí. Y ojo, esto no solo impacta en la respuesta ni en, por ejemplo, el tipo de prompt, sino que también esto a la hora de hacer agentes, para aquellos que ya están experimentando con el diseño de agentes, el modelo que nosotros le definamos a la gente también va a definir el nivel de desempeño que tenga ese agente. Ok, entonces es muy importante que no solo tiene que ver con la redacción de prompts, que es redactar en los chats, sino que también si yo voy a crear, por ejemplo, un agente de analítica de precios que quiero que me dé elasticidades, tengo que saber escoger también muy bien el modelo de IA dentro de la herramienta para bajar un elemento muy importante que los que han estado en nuestros cursos saben que nosotros cuidamos mucho, que es el concepto de la alucinación. ¿Qué es una alucinación? Para recordar, es cuando la IA nos da una respuesta que no tiene sentido o no tiene fundamento, no tiene base, que básicamente es una interpretación adrede de la IA. Hay diferentes tipos de alucinaciones. La alucinación de tiempo, que es cuando utilizamos modelos como el auto, ¿verdad? Que son modelos que están programados para priorizar el tiempo de respuesta, no la profundidad de análisis. Ese es un tipo de alucinación. El otro tipo de alucinación es la alucinación por optimismo, que la IA nos dice, todo lo puedo hacer. Y al fin y al cabo ustedes dicen, pero no me dio lo que le pedí. Entonces también mucho de las alucinaciones hoy día depende principalmente de la calidad del prompt o el comando que yo le dé a la IA y segundo, del modelo que yo vaya a escoger para el nivel de complejidad de tarea que yo quiero. ¿Ok? Y eso es un elemento muy importante. Entonces, cuando hablamos de ChatGPT, ChatGPT tiene tres modelos. El modelo auto, que es el modelo que está programado para darnos respuestas rápidas. Necesito responder este correo. Modelo auto. Está luego el modelo Thinking, que es básicamente para análisis estructurado. Si yo necesito analizar una base de datos, si necesito hacer correlaciones de precios, correlaciones de estrategias o inclusive correlacionar estudios y encontrar insights,
o inclusive información que es ambigua, el modelo Thinking es el mejor modelo para ese tipo de análisis. Ah, bueno, me pasaron un reporte de social listening y quiero compararlo versus el reporte de social listening versus el año anterior. Entonces yo utilizo Thinking para hacer ese tipo de análisis. Ahorita más adelante vamos a hablar en el tema que nos trae el Masterclass, que es el tema de innovación. Y luego está el Pro, que el Pro es un modelo utilizado para estrategia de negocio. Es muy poderoso en estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el modelo Pro piensa o se asemeja más al cuestionamiento humano. El modelo Pro dura un poco más, pero porque Pro dice, esta es la mejor respuesta que puedo dar. Y entonces hace una combinación, el algoritmo profundiza en la combinación de variables para darnos la mejor respuesta. Recordemos, y esto es muy importante especialmente para los que son de recursos humanos o que están pensando que el tipo de inversión que van a hacer, que no solo en ChatGPT, sino en todas las plataformas, los modelos tienen una cantidad de tokens, ¿verdad? Entonces, si yo hago una pregunta en auto, esa pregunta me cuesta a mí unos tokens, que son los créditos que nos da a nosotros la suscripción. Thinking tiene un costo mayor y Pro tiene un costo mayor. Entonces, cuando van a redactar un correo o hacer una tarea muy sencilla, muy simple, no utilicen ni el Thinking ni en Pro de ChatGPT, utilicen el auto. ¿Por qué? Porque también es un tema de rendimiento de tokens, ¿ok? Entonces, ChatGPT tiene tres modelos, el modelo Thinking, el modelo auto, que es para tareas básicas del día a día, modelo Thinking, que es para correlacionar información, y el modelo Pro, que es para pensamiento más estratégico, que hace un cuestionamiento del tipo de respuesta que les va a dar, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Ahorita les voy a enseñar dónde los van a encontrar. Luego está Gemini. Y hoy vamos a hablar de tres que, por el caso que es de innovación, son los que hoy están dando más resultado. Gemini tiene tres modelos. El Flash, que es auto, mismas características que auto de ChatGPT, respuestas rápidas, redacción de correos, cosas muy básicas administrativas del día a día, hacer presentaciones, etcétera. Modelo Thinking, no voy a profundizar, que es igual que el modelo de ChatGPT y Pro. ¿Por qué Gemini hizo esto? Porque Gemini está hoy compitiendo muy fuerte con ChatGPT, no tanto con Copilot, que en 2025 Microsoft se enfocó más en perfeccionar y se ha enfocado más en perfeccionar Copilot dentro del ambiente Office 365, o sea, para operatividad y productividad operativa de las empresas. Y estos modelos están mucho más enfocados en tareas mucho más amplias, ¿verdad? Eso es un paréntesis muy importante que tenemos que hacer. Y el tercer modelo, que desde la perspectiva de innovación es muy poderoso y sus modelos son muy poderosos, son los de cloud, donde está el Opus, que es prácticamente lo mismo que el Auto y el Flash, el Sonnet, que es básicamente un modelo igual a los demás, y el Haiku, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traemos las tres y no nos casamos a ChatGPT? Porque también es a gusto del usuario. Hay empresas que nos dicen, no, yo voy con Copilot, perfecto, está bien. Hay empresas que nos dicen, voy con Gemini y otras que van con ChatGPT. Eso va a depender mucho también de la preferencia que tengan ustedes, ¿de acuerdo? Pero desde la perspectiva de innovación, estos son las plataformas que tienen los modelos más desarrollados para investigación de mercados, para generación de insights, para prototipado y demás, ¿ok? Y eso es un elemento importante. Para todos aquellos que nunca han utilizado los diferentes modelos, les voy a explicar dónde los pueden encontrar. En ChatGPT, los modelos ¿dónde están? Están en la esquina superior izquierda y aquí tienen ustedes el auto, el instant, que es básicamente si quiero algo súper rápido, pero dentro del proceso de innovación no lo usamos, el Thinking que les comentaba anteriormente y el Pro. Y ChatGPT en la versión Teams a ustedes les da los modelos anteriores, porque hay gente, por ejemplo, programadores que dicen, yo prefiero programar código en GPT-4o, pero eso ya es un tema mucho más técnico. ¿Ok? Desde la perspectiva de innovación, con Auto, Thinking y Pro, la podemos lograr. Y está en esta esquina superior izquierda. En Gemini, ¿dónde está? Está a la par del micrófono, los modelos están a la par del micrófono en el chat.
Aquí está rápido, pensar y pro, prácticamente lo mismo. Y en el tema de cloud, igual están a la par del click, donde está Opus, Sonnet y Haiku dentro de los modelos. Y cloud también nos da los modelos anteriores. Entonces también ustedes pueden contrastar preguntas que quieran. No vamos a hablar hoy de Copilot, pero en Copilot ustedes es, porque Copilot todos sabemos que es primo de ChatGPT, es la misma estructura. No voy a ingresar, pero ustedes lo pueden encontrar igual dentro del marco del chat de la plataforma. ¿Ok? Entonces, ese era un paréntesis importante. Ahora, ya aterrizando el tema de los modelos, bueno, pero entonces, ¿qué modelo tengo que utilizar yo en el proceso de innovación? ¿Verdad? Si voy a lanzar una nueva página web, si voy a lanzar una estrategia, quiero una estrategia innovadora comercial, necesito aumentar mi Net Promoter Score con algo innovador o necesito generar nuevos productos y servicios. Recordemos que todo proceso de innovación, independientemente de la empresa y la industria, tiene tres etapas. La etapa uno, que es la etapa de descubrimiento, donde vamos a generar estos insights, estas investigaciones de mercado, estos procesos de entendimiento de la información del usuario, ¿verdad? Y todo ese proceso y generamos un prototipo, que es una simulación que me permite a mí materializar físicamente cómo se vería ese producto o servicio. Y luego tenemos la etapa de desarrollo, que es donde creamos esa primera versión de producto y donde nosotros vamos a hacer un primer experimento vivo en el mercado para recolectar retroalimentación rápida y poder tomar decisiones, ¿verdad?, de negocio. Y escalamiento, que es la etapa comercial, ¿verdad? Bueno, necesito volumen, necesito leads, necesito ya empezar a construir el P&L con rentabilidad y todo el proceso normal del P&L del producto o el lanzamiento, ¿verdad?, del servicio. Entonces, los modelos tienen diferentes implicaciones dentro de cada una de las etapas de un proceso de innovación. Si yo utilizo en descubrimiento, voy a hacer una investigación de mercados, vamos a poner industria de alimentos. Ayer andábamos dando una charla de tendencias de alimentos en alimentos, por ejemplo, bueno, quiero entender o quiero hacer un research académico de ingredientes naturales, ¿verdad? Sustitutos de azúcar. ¿Ok? Si yo utilizo el Pro, el auto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un barrido muy general de Internet, ¿verdad? La primera publicación que les salga en Chrome, en Wikipedia, les va a traer esa información. Pero si yo utilizo Thinking, la IA va a leer toda la página web, ¿ok? Entonces, esas son las diferencias. Si yo le digo al auto, utilizo auto para hacer esa investigación, va a leer lo que le sale en Wikipedia, pero si normalmente utilizo el thinking, va a barrer toda la red. Y esa es la gran diferencia, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este es un slide muy, muy sencillo, pero muy práctico para que ustedes puedan experimentar en los proyectos. Si estoy haciendo una investigación, ¿verdad? Si estoy en la etapa de descubrimiento y tengo ChatGPT, el mejor modelo es el thinking, porque el thinking es el modelo con mayor potencia para correlacionar información y sintetizar. ¿Ok? Esa es la capacidad. Está bueno, voy a combinar la información de las redes sociales, los comentarios, los hates de las redes sociales y sacar los patrones. El thinking les va a ayudar mucho a ustedes. Si estoy ya en la etapa de desarrollo, que necesito construir el P&L del producto, que necesito hacer el backlog, que necesito hacer el experimento, diseñar la campaña de lanzamiento, auto funciona. O sea, para backlog, todas esas actividades ya administrativas del P&L o del producto, la primera versión, pueden utilizarlo. Si es para hacer agentes, igual. Si quieren un agente de descubrimiento también. Y el Pro le sirve más en escalabilidad. ¿Por qué? Porque en escalabilidad lo que necesitamos es interpretación de contexto, que ahorita lo vamos a ver. Gemini, el Pro, funciona más en descubrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Gemini
a diferencia de ChatGPT, y alguien podría decir, pero prácticamente que se llaman igual, ¿por qué cambia en Gemini versus ChatGPT? Porque recuerden que Gemini está montado sobre los motores de búsqueda de Google Chrome. Y esto le da una ventaja gigantesca a Gemini, ¿verdad? Entonces, imagínense, cruzar el algoritmo de Gemini, de la IA generativa, y los algoritmos y los servidores de Chrome, y lo aumenta más el utilizar el Pro, ¿ok? Y en desarrollo pueden utilizar el thinking. Y en cloud, ustedes pueden en descubrimiento, si van a generar insights, correlacionar información de los usuarios, interpretar datos, ¿verdad? Entender de qué están, cuáles son las búsquedas o información, por ejemplo, el social listening, analizarlo con Sonnet, lo pueden hacer. Y en desarrollo igual el Opus, ¿verdad? Entonces vean cómo varía, pero esto es un tema de práctica, de que ustedes vayan practicando. Nosotros los reportes de tendencias, por ejemplo, siempre empezamos el proceso con lo que es thinking, porque necesitamos que nos traiga datos y correlaciones de Internet, y luego hacemos la bajada estratégica con Pro. Entonces, así varía dependiendo de las actividades, ¿verdad? Thinking en descubrimiento sobresalen análisis, síntesis y generación de insights profundos. De auto, tareas, como dije, el día a día, necesito hacer el PNL, necesito hacer el backlog, necesito hacer la minuta de la reunión, etcétera, etcétera, o si necesito diferentes elementos. Por ejemplo, en el caso de la industria alimentaria, necesito hacer una formulación, es mejor utilizar Thinking, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en etapa de descubrimiento. Entonces va a variar mucho. En finanzas, en banca, en servicios, también utilizar la información, las bases de datos de servicio al cliente y entender los comentarios o identifícame los patrones de comentarios negativos, eso les va a ayudar mucho. Y en escalabilidad, pueden utilizar su máximo valor está en diseñar y sostener ese crecimiento estratégico. Recuerden que el PRO vincula más el prompt o la tarea que yo le estoy pidiendo con el contexto de la empresa, ¿verdad? Entonces es parte de los elementos. Igual Gemini, como platicábamos, Flash muy, muy práctico desde este eje, y Pro procesa datos de forma muy poderosa, porque al estar conectado, como mencioné anteriormente, con Chrome, eso potencia muchísimo la investigación. Si me preguntan a mí, hay tareas en las cuales, por ejemplo, estudios de mercado, tendencias de tecnología, procesos, Gemini es súper poderoso, pero ya en pensamiento estratégico, por ejemplo, un ChatGPT 5.2 con Thinking es mucho más poderoso. Entonces va a variar mucho la interpretación. Y ustedes, conforme vayan practicando, van a ir viendo las diferencias y van a decir, sí, mira, tiene sentido. Usé auto y me dio cosas más genéricas, y utilicé Thinking y me dio otra profundidad de análisis dentro del proceso. Y Cloud también. Cloud, recordemos que Cloud hoy se está convirtiendo en una plataforma para agentes muy poderosa, entonces Cloud en analítica es extremadamente fuerte. ¿De acuerdo? Ojalá hayan quedado claros los modelos, y ahora le paso a Percy la explicación de la configuración de cómo conversar con estos modelos. Sí, ahora que Aldo les menciona que hay diferentes tipos de alcances, digámoslo así, en los diferentes modelos, y cuando digo diferentes modelos, dentro de cada una de estas diferentes IA, aquí es donde tal vez llega un punto clave, que es que en la innovación no va a ganar el modelo más famoso, gana el que se use mejor en el momento correcto y para la tarea correcto. Y aquí es donde pues es muy sincero, lo que separa mucho a los que hoy están jugando con la vida y a los que quieren de verdad llegar a un resultado mucho más impactante, es cómo se llega a eso, configurando de la mejor manera la conversación que vamos a tener con la IA. O sea, porque al final de cuentas, yo creo que es importante tenerlo claro. A pesar de que usemos los diferentes modelos, muchas veces no detallamos lo que queremos de forma correcta, y recuerden que la IA no tiene telepatía. No hay muchos pensamientos que tenemos que no los dirigimos, no los centramos y no los ponemos dentro de la conversación. Entonces, obviamente, ella improvisa, y cuando improvisa vamos a darnos cuenta que en las conversaciones como respuestas que nos da
suenan bonitas, pero no necesariamente son funcionales. Y es lo que quiero decirles un poquito de cuál puede ser hoy este framework, este paso a paso práctico que les puede ayudar a modelar ese marco mental, esa realidad del negocio en que ustedes están y que le lleve a una acción exacta que le quieran decir a Lea, que eso es lo que lo hace más de hacer un chat simpático, sino más bien tener un equipo senior en demanda, por ejemplo, que es parte. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son esos tres elementos para que ustedes los conozcan un poco. Yo sé que se ha hablado mucho de estos tres elementos que es contexto, rol y tarea, que son elementos para hacer un prompt y un comando, pero tal vez hoy quiero hablarles más allá de lo que ya ustedes tal vez conocen como lo que hay detrás de ello y el tejer, que es importante. Cuando hablamos obviamente del contexto, es donde tenemos claramente que a la idea tratar de dejarle muy claro ya cuál es ese objetivo que estamos, o sea, qué es lo que está pasando en la situación que hoy queremos resolver de esta situación, porque es importante para nosotros lograr alcanzar esto y al final de cuentas en ese contexto decirle que cuando resolvamos esta situación que sí debe pasar, que no debe pasar, entonces, si no le damos el contexto, es como decir, ve, contratamos a un consultor genérico de Internet, nos va a dar muchísima información de la cual tal vez no tenga valor alguno para el contexto y la importancia o el impacto que queremos dar. ¿Qué es importante aquí? Que cuando hablemos del rol, el rol es, entre estos tres elementos, es uno de los elementos que potencia muchísimo lo que es el prompt. Por ejemplo, vean qué interesante, si yo tengo en un rol y hago un rol que sea muy específico, que sea muy claro, que tenga una respuesta muy técnica, el rol va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque va a pasar simplemente de que le pedí una solución y me va a dar ideas con un rol específico, me va a dar ideas, por ejemplo, no solo de una estrategia, sino ideas de una estrategia para crecimiento, ideas de, vean qué importante, una cosa es que la IA me dé ideas y otra cosa es que me dé ideas de cómo se hace una estrategia de crecimiento. Es súper diferente, que es ahí donde empieza. ¿Qué es lo que me dice el rol? ¿Cómo va a pensar la IA? Si no le digo cómo va a pensar de forma genérica. Y por último, no menos importante es específicamente qué quiero que con estas tres, con la importancia que le di, con el rol, qué quiero que exactamente haga y cómo para mí es más fácil interpretar esa información que es importante. Entonces, ¿cómo lo diría yo? El contexto de la realidad, el rol es el cerebro y la tarea es exactamente la ejecución como tal. Si a usted le falta alguna de estas tres piezas, obviamente el resultado va a caer de impacto, por ejemplo, y de calidad. Entonces, no existe un casi, casi lo logramos. Eso no. Entonces, vamos a entrarnos un poquito ahora en algunos, como en los tipos de prompt que podemos darles basado en estas tres piezas que son fundamentales como tal. Entonces, vean qué interesante. Tres tipos de prompt que quiero que hoy, y vi aquí algunos de los mensajes que está poniendo en el chat del que dijo Jordi, que está relacionado a el tipo de prompt, y es lo que vamos a ver un poquito. System prompt. Ven, cuando hablamos de system prompt es el primer tipo que vamos a ver hoy, y entonces, en realidad, el system prompt lo que define es cuál es ese rol mental que va a tener la IA, ese marco de pensamiento del modelo. Yo sé que ya definimos algunos de estos dentro de los modelos, pero también tenemos que darle cómo va a pensar esas neuronas en este marco de modelo, qué van a hacer y cómo van a hacer. Es como cuando uno dice, ¿dónde voy a dar con más fuerza al impacto? O sea, si es en descubrimiento, si es en escalamiento como tal, y como lo pueden ver entonces, ¿qué es System Prompt? Es cómo piensa el modelo. ¿Qué va a definir el System Prompt? Va a definir, por ejemplo, qué tan crítico va a ser del pensamiento que va a tener, qué profundidad de análisis va a tener, qué tipo de decisiones va a tomar también, hasta el tipo de perspectiva como la tenemos aquí, si es estratégica, operativa, creativa, financiera, por ejemplo. Y cuando el problema también se vuelve ambiguo y de alto impacto, es fundamental aquí que el trabajo también puede ser, por ejemplo, el rol importa en cuál es la tarea puntual que se va a hacer, porque al final yo podría decirle, yo quiero dos tipos de soluciones, tipos de pensamientos a como yo quiero que se enfoque. Un ejemplo de esto que es puntual. Ven qué interesante, es diferente en descubrimiento. Vean aquí a la derechita que están las etapas, que cuando estamos en descubrimiento yo voy a usar otro tipo de roles también que me permitan analizar, investigar
y que no sean respuestas simplemente superficiales para entender, sino más bien que vaya y profundice, que cuestione supuestos, que entienda que hay fuentes que pueden ser interesantes, que pueden ser que no. Y un ejemplo de esto es como cuando uno le dice que actúe como un investigador o un antropólogo del consumidor y tu trabajo es cuestionar supuestos y evitar respuestas superficiales. Así como, o sea, podríamos hacerlo. ¿Qué va a hacer Mm, la IA? Va a entender que en este rol puede toda la información que exista, la va a cuestionar, va a entender si realmente esta impacta, no impacta, si es buena, si no es buena, que es lo que permite hacer un system prompt y es lo que le está permitiendo entender qué tipo de mentalidad va a tener la IA para que pueda funcionar como tal. sí. Y me gustaría agregar ahí, Percy, que para activar el System Prompt hay que ponerlo dentro de la estructura de prompt, ¿verdad? Ajá. Entonces, estoy desarrollando una investigación de mercados para diseñar un producto hidratante para meriendas escolares para niños en Guatemala. Asume el rol de un experto en investigación e investiga acerca de los hábitos y usos y consumo del segmento de niños en edades escolares, bla, bla, bla. Y le ponemos, dame tu respuesta con una configuración de System Prompt. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy diciendo a la IA que vaya al algoritmo y configure el algoritmo, perdón, con esa estructura de prompt. Lo mismo pasa cuando voy a hacer un agente. Si yo quiero tener un agente de investigación de mercados, cuando yo vaya a redactar el prompt del agente de investigación de mercados, tengo que pedirle a la IA que me dé el prompt para ponerlo en el agente desde una configuración de System Prompt. ¿Qué me asegura también System Prompt? Me asegura que las respuestas van a ser consistentes y esto baja la alucinación, porque yo ya cuando le pongo, dame tu respuesta con una configuración de System Prompt, estoy diciéndole a la IA, no te puedes salir de este marco de pensamiento. No, y ahora que mencionas esto, vean que es fundamental cuando estamos hablando del system prompt que si no lo decimos, la IA va a pensar de una forma genérica, a diferencia que tenga un tipo de pensamiento más claro, más puntual, que realmente acondicione la memoria, digámoslo, de otra forma. No es, y voy a ser sincero, ahora que Aldo lo menciona, System Prompt no es solo un texto bonito, ¿verdad? Es un modelo de sistema operativo. ¿Cómo operar? Imagínenlo así. Es que hay detrás, como imaginarse el Windows o el Mac OS, que hay un montón de conexiones y yo quiero que use esas conexiones. ¿Para qué? Para que priorice, para que razone, para que evite y que al final hay un estándar de calidad que se considera aceptable, no simplemente una respuesta genérica. ¿Por qué? Y aquí profundizo un poquito más. ¿Por qué es clave en el descubrimiento? Porque si no le decimos cómo pensar, él va a ir a hacer algún tipo de respuesta que sea lo que uno quiere escuchar y no realmente lo que es útil. Y esto es lo que comienza a hacer que el algoritmo comience a ser más crítico. Entonces, importante, recuerden que no buscamos certezas, buscamos la mejor incertidumbre que nos permita entender. Y importante nada más tener que también hay en una etapa de escalamiento lo podemos trabajar, que es importante para qué, definir qué tipo de modelo, porque el escalamiento también es como dirían el riesgo reputacional, operativo, financiero. Aquí nosotros tenemos queremos cuando hablamos de escalamiento en un sistema, es decirle a la IA, me interesa que tengas una mentalidad de gobernanza, que entienda cómo ser consistente, cómo controlar riesgo, cómo ir escalando siempre y cuando vayas, como dicen, cuidando de la marca que es importante. Ujú. Entonces, adelante. Ahí me gustaría poner otro ejemplo, sumando a lo que comenta Percy. Asumamos que estamos en la etapa de escalamiento y estamos en la etapa, ya la campaña no funcionó y queremos relanzar la campaña del servicio o el producto. Yo tomo el marketing plan o la estrategia que quiero lanzar y le digo a la IA que configure sus respuestas utilizando la campaña y el System Prompt. Y entonces imagínense el poder de esto, que es machear el conocimiento del mercado con la estructura de análisis de la IA y ya yo le puedo pedir cosas. Bueno, quiero que me des una estrategia, no sé, en empresas de consumo masivo de on y off
¿verdad? En punto de venta con digital y combínalas con un presupuesto y ya ahí estamos dándole mucho más objetividad. Entonces es muy importante. Modelo más System Prompt o los otros dos que vamos a ver, saber jugar con esos elementos. Yo lo veo de una forma muy puntual que el System Prompt es como el contrato que todos van a respetar, en Ujú, realidad, que es parte. sí. Entonces, nos permite ganar profundidad, que es muy bueno, o sea, para que al final nos dé mucho más calidad. Ahora vamos a pasar ahora al prompt de contexto, que esto es muy importante. ¿Qué es importante en este prompt? Es entregar la realidad del mercado, de los clientes, de la operación, de las reglas. O sea, ese es el brief, o sea, ese resumen ejecutivo que hace que la IA deje de hablar, por ejemplo, como Wikipedia, que es un ejemplo, y empiece a hablar con un equipo interno que entiende efectivamente. ¿Qué es importante? Contexto de mercado, contexto de cliente, restricciones de cliente o de el proyecto como tal, recursos, reglas. O sea, ¿cuál es la regla de oro en un prompt de contexto? Que eso es importante, que la IA no se equivoca porque, por ejemplo, sea tonta, se equivoca porque le falta mundo, le falta entender más lo que estamos tratando de alcanzar. Y lo que queremos en este prompt de contexto, que es lo importante, es darle mundo a la IA. Te voy a dar todos los colores que estamos jugando ya tienes el contrato, recuerde, ya tienes el system, pero ya entiendes cómo vamos a trabajarlo, pero ahora te voy a dar todas las partes que existen. Hay diferentes prompts de contexto que son tanto por etapa de desarrollo y por etapa de escalamiento, ¿verdad? ¿Por qué tal vez es valioso en la etapa de desarrollo un prompt de contexto? Porque el desarrollo, o sea, en un buen contexto, el desarrollo de la IA va a proponer cuáles son los experimentos que sí se podrían hacer en esta operación, por ejemplo, o en este proyecto, o en este detalle, y cuáles se quedan por fuera, que permite que comience a alinear propiamente y a ayudar a diseñar cuáles son los productos mínimos viables, los servicios mínimos viables que sean realistas con el objetivo del proyecto. Vean que esto es como cuando uno dice voy a jugar algún tipo de deporte. Antes de jugar un deporte te van a dar cuáles son las reglas para que entiendas qué sí funciona y qué no funciona. Obviamente ya el contrato está puesto, ya la cancha está puesta, pero cuáles son algunas de las reglas o qué sí se puede hacer o qué colores puedo hacer o qué tipo, a qué velocidad podría correr. ¿Hay restricciones o no? Eso es importante. ¿Qué Ujú. pasa cuando se da también en la etapa de escalamiento, que lo veo muy valioso? Es cuando en el escalamiento se necesita también, permite diseñar cuáles son esas estrategias viables que sean coherentes a procesos, a costos, a capacidad de entrega, a que yo diga, está bien, vamos a ver el contexto de que queremos escalar, pero ¿cómo queremos escalar? Podemos dar la talla para escalar de esta manera, que es importante, no simplemente, y voy a hacer tal vez un ejemplo muy bueno. Cuando tratamos de, por ejemplo, tener una súper buena estrategia tal vez pienso, de comunicación, de hagamos marketing para que se llame la empresa, pero no estamos alineados en ninguna de las reglas de, mira, no tenemos la capacidad de producir eso, no podemos jugar de esta forma. Entonces, ese es un error bastante común que es parte de, ¿verdad? En lo que pasa en el plan de contexto como tal, que es importante aquí. ¿Qué tenemos adicional aquí que es valioso? Vean que hemos ido en entender el System Prompt contrato, hemos dado contexto y ahora vamos a pasar a la tercera etapa que hemos hablado, tarea. ¿Qué es un task prompt? Que es definir una acción específica que quieres que el modelo haga basado en el contrato que les dijo, en las reglas y colores que les dimos específicamente, y es que logre una tarea que tenga baja ambigüedad, ¿verdad? Para eso hacemos y más bien que maximice la productividad y que no diga, de no me dio al final lo que yo necesitaba, que eso es muy importante también. Entonces, aquí es donde, como dicen, en este prompt es el hacer, o sea, es lo que vamos a lograr, que definamos una acción concreta que nos permite. Entonces, ¿qué, por ejemplo, qué debería incluir un task prompt, que es importante? ¿Cuál es el output? ¿Qué me va a dar exactamente la IA cuando haga el proceso? Por ejemplo, ¿en qué tipo de formato? Si en una tabla, si en bullets, si en un guión, si en un backlog, si en un canvas, por ejemplo. ¿Qué formato va a entender que necesito esta información? ¿Cuáles son también los criterios de calidad de entregable que me tiene que dar y que se tienen que cumplir para que yo pueda entender la información? Y por ejemplo, voy hasta ponerles como lo hablamos cuando hacemos tareas, en límites, cuánto es el tiempo, el presupuesto, tono, que es importante. Esto es
es en realidad valiosísimo, porque al final el task prompt es un contrato si lo dejas abierto. O sea, ¿por qué? Porque al final, si no especifico cómo quiero que me lo den, pueden que me den el detalle y digo, esto no es lo que yo esperaba, que eso es importantísimo. Hay dos tipos de, o sea, hay dos tipos de etapas dentro de Task que es igual en el desarrollo de cómo crear esos experimentos, diseñar flujos, redactar mensajes, qué quiero exactamente. Por ejemplo, me gustaría darles un ejemplo de experimentos de desarrollo. Uno puede decirles, diseñame 5 experimentos en 7 días. Para cada uno quiero una hipótesis, pasos, recursos, costos, riesgos, métricas o sea, de éxito y criterio de corte. Entregámelo en una tabla. Estoy dándole específicamente cómo quiero. Pues imagínense una decisión ejecutiva que digan, dame 3 alternativas, dame los pros, con contras, con dependencias, con riesgos, con costos, con tiempo, con impacto esperado y recomendar una justificación. Vean que le estoy dando casi decir, este es el formato que yo lo deseo, por ejemplo, en cuando hablo de una etapa de desarrollo, o sea, que lo hace interesantísimo. Entonces, y en escalamiento, que es valiosísimo, es ¿para qué? ¿Cuáles son qué piezas necesito? O sea, o en qué formato me permite entender cómo puedo ir ejecutando piezas específicas que sigan haciendo que vayan creciendo poco a poco, que es parte de esto. Entonces, vean que lo que hemos venido hablando y no hay que dejar ninguna de estas 3 piezas claves. ¿A qué me refiero con esto? Valiosísimo decirle cuál es la mentalidad que quiero que tome y que la siga al pie de la letra. En una segunda etapa, ¿cómo voy a darle las reglas? ¿Qué quiero en esas reglas? ¿Qué tiene que entender para que esa mentalidad trabaje en todos los detalles de entender ese contexto? Y tercero, y no menos importante, es qué es lo que yo necesito que me dé para entenderlo. Vean que generalmente fallamos muchas veces hasta en proyectos de innovación porque no ponemos claro qué es el entregable que me serviría para poder comunicar y entregar valor a los proyectos, que es fundamental. Sí. Agregaría en este tipo de prompt, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, bueno, estrategias de retención en banca, ¿verdad? Necesito Ujú. crear un agente que me diseñe estrategias de retención en el segmento premium, ¿verdad? Es una tarea muy específica, que quiero un agente solo para eso y especializarlo. Para yo tener un buenas respuestas o respuestas de calidad utilizando el task prompt, es importante también los límites que yo le voy a dar a la IA. Por ejemplo, como el task prompt es específico, por ejemplo, presupuesto, variables como cosas que no quiero que me den. Bueno, un plan de lealtad de millas, ya lo tengo, no quiero que me des eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante dentro de Task poner los límites dentro de la redacción. ¿Y cómo se hace eso? Voy a tomar una hoja, escribo qué es lo que quiero que haga y le decimos a la IA que asuma ser un ingeniero experto en prompts y que me depure el prompt que le estoy dando y que lo configure con base en una configuración, valga la redundancia, task prompt. Y entonces con esos límites que yo le doy, se ajusta mucho más. ¿Por qué? Porque este no es un prompt de pensamiento, de análisis estratégico, es de quiero que hagas esto, ¿no? Por ejemplo, en industria de alimentos, con el task prompt, yo puedo hacer un agente que me diseñe las tablas nutricionales con base en la formulación. Entonces, eso es algo muy específico, no necesita tendencias ni necesita social listening, es hazme con estos parámetros de tabla nutricional y estos parámetros de formulación, quiero que me hagas la recomendación de tabla nutricional para una porción de 100 ml. Ok, de acuerdo. Y otro elemento que me gustaría sumar es que las configuraciones no son excluyentes. Ustedes en una conversación pueden empezar, por ejemplo, para prospectiva estratégica, que ahí estuve viendo en el chat que alguien preguntaba, para prospectiva estratégica es ideal comenzar con el context prompt. ¿Por qué? Porque el context prompt le dice a la IA, ve a internet y analízame las tendencias dentro del framework. Quiero tendencias del 2026 al 2030 o del 30 al 35,
¿verdad? Y entonces va a utilizar el contexto del prompt y te va a traer mucho más valor. Y ya cuando quiero creación de escenarios, voy a pasar a System Prompt, que es, ok, quiero más analítica, más marco de Mm. pensamiento con un rol más estratégico, porque le voy a decir que sea un experto en perspectiva estratégica. Entonces, no son excluyentes. No es que yo en un chat voy a tener una conversación con una configuración de system y tengo que abrir un chat para una configuración de, ¿verdad? O inclusive dentro de una creación de un agente, por ejemplo, nosotros tenemos un agente prospectiva y entonces, el agente, la tarea uno está configurada, el paso uno y 2 está configurado con context prompt y el paso 3 y 4 de la metodología prospectiva, que es la creación de escenarios, está hecha con system prompt. Entonces, va a variar mucho dentro de la configuración. Algo clave que quiero darles, y no menos, es que, ojo, no se trata de usar la IA, eso hoy lo está haciendo cualquiera, se trata de diseñar capacidad organizacional para innovar mejor, que es lo que muchas organizaciones hoy están demandando. Menos humo, más evidencia, más decisiones rápidas. Y lo que pasa es que cuando combinamos los modelos con intención, que, o sea, y cuando digo vamos a ir a hacer un system prompt, un context prompt, un task prompt, la idea deja de ser un chatbot, que es lo que tal vez a veces lo visualizamos así, que nos da algunas respuestas. Y que es importante, se convierte en un equipo senior de on demand, o sea, personas que puedo traer, expertos que puedo traer para hacer pensamiento crítico, para ejecución y que tengan consistencia. Lo bueno de esto es que al final el premio no termina siendo, como diríamos, un documento que esté muy bien hecho, bonito. Más bien termina traduciendo esto en que hagamos mucho mejores decisiones, aprendizajes mucho más medibles, más claros y que el impacto se vuelva un impacto real para el objetivo del proyecto que nos planteamos como tal, que eso es lo más importante y que haya un criterio de ejecución como tal. Exacto. Entonces, para recapitular y abrir el espacio de preguntas, principio número uno es entender los modelos dentro de cada una de las plataformas. La plataforma va a ser afín, obviamente entendemos los permisos internos del corporativo, de la empresa. Hoy la mayoría están con Copilot, pero también es importante que empiecen a conversar, probar otros modelos que tal vez en ambiente Office 365 no son tan poderosos, pero que en creación de productos, servicios de innovación sí tienen mucho más potencial. Entonces, probar los modelos dentro de las herramientas que ustedes tienen con base en las retas. Y punto número dos es entender que en cada etapa el modelo tiene un impacto alto en la calidad de respuesta, ¿verdad? Y tercero, que manejen y empiecen a aprender en qué momento necesito un prompt de contexto, en qué momento necesito un prompt de tarea y en qué momento necesito un prompt sistémico, ¿verdad? Que eso les va a ayudar mucho. No sé, Percy, si abrimos al tema de preguntas y respuestas o que Irene nos ayude ahí con el tema de las preguntas. Sí, la pregunta que Jordi había hecho, yo la respondimos basado, porque no hemos llegado todavía a la parte del contexto como tal. Y si alguien tiene una pregunta, aunque sea, tenemos unos minutos para responder algunas. Nada más veo que si hay una aquí que puso Rodrigo que recomiendan para estudios de prospectiva, modelados y creación de escenarios. Pone por aquí Rodrigo. Sí, Un poquito. recordemos que los modelos thinking son los modelos que tienen perspectiva estratégica, ¿verdad? Y si lo combinamos con un context prompt y un system prompt, va a aumentar muchísimo la calidad de respuesta, ¿verdad? Entonces, ese es un ejercicio muy poderoso que podemos hacer dentro de la redacción o crear tu agente con base en esa configuración. Un mensaje clave que queremos que se lleven para este año. Nosotros sabemos que han estado bombardeados de influencers diciendo que los 250 prompts, que los 25.000 modelos de IA, vamos piano, piano, ¿verdad? Primero, entendamos los modelos, qué uso o cuál modelo debo usar en mi perfil profesional y en mis tareas del día a día y cuál es la configuración de prompt que me da el mejor resultado posible. Y eso les va a ayudar a eh, bajar el nivel de alucinación,
¿verdad? A mayor calidad de redacción de prompt y configuración, mayor entendimiento de qué es lo que se quiere hacer o la tarea que se quiere lograr, ¿verdad? Y el entendimiento de los modelos, vamos a hacer unos Ferraris hablando con la IA, ¿verdad? Adelante, Irene. Aldo, Mario consulta, ¿qué recomiendan para poder usar la IA para análisis de datos, probabilidad, predictividad y que apoya la estrategia organizacional? Siempre análisis de datos, vamos a usar el modelo Pro, ¿ok? Normalmente nosotros analizamos bases de datos en formato JSON, ¿verdad? Y utilizando un system prompt. ¿Por qué? Porque necesito que sea consistente el análisis. Y dentro del framework del prompt es importante que ustedes delimiten qué tipos de output esperados. Por ejemplo, bases de datos de precios, ¿verdad? Ok, variables que quiero. Quiero elasticidad, quiero qué nivel de desplazamiento de demanda, quiero ver efectos de promociones, vamos a hablar de consumo masivo, quiero ver efectos de promociones o quiero analizar bases de datos de social listening, quiero entender, ¿verdad? Esas delimitaciones somos nosotros los humanos o ese framework que le damos nosotros al prompt, lo ponemos nosotros y eso es una decisión estratégica. Aquí es donde la IA a nosotros no nos sustituye. Mucho del contexto que nosotros le damos a la IA es un marco de trabajo que yo tengo que definir. ¿Ok? Entonces, bases de datos, el Pro, pero con una configuración de System Prompt, eso les va a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Excelente. Buenísimo. Perfecto. Entonces, chicos, los invitamos a la próxima masterclass de febrero. Ya les avisaremos la fecha. Para los que no están en la comunidad, les vamos a enviar el link de la comunidad para que se sumen en nuestro grupo de WhatsApp. Y también vamos a publicar el siguiente masterclass en LinkedIn y también se los vamos a estar enviando por correo. ¿Ok? De acuerdo. Que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo masterclass. Éxitos.